Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un cruce de caminos que suena a futuro, ¿no? Casi a ciencia ficción, pero es muy real. La inteligencia artificial llegando a los juzgados mexicanos. Suena fuerte, sí. Y ya está pasando. Imaginen esto. Hace muy poco, aquí en México, un tribunal usó IA, así directamente, ¿Para qué exactamente? para una tarea específica, en un caso sobre unos inmuebles. La queja 2120-2025, para ser exactos. Se trataba de calcular el monto de una garantía. Ah, mira. Un cálculo, o sea, algo numérico, ¿no? Exacto. Pero igual sorprende, ¿verdad? Un algoritmo metido ahí, ayudando a, bueno, no a decidir, pero sí a calcular algo clave en un proceso judicial. Totalmente. Y esa sorpresa inicial, esa pregunta de cómo funciona esto, cómo se debe usar, nos lleva directo al tema de hoy. Porque el punto no es solo que la IA se use, sino cómo se debe usar, sobre todo desde la ética. Claro. Y ese caso práctico, esa necesidad concreta del cálculo, fue como digamos, el empujón para algo más grande. Una tesis jurídica pionera. Estás hablando de la tesis aislada 2310-0 cierto, la que publicó el Semanario Judicial de la Federación en agosto de 2025. Esa misma. Nuestras fuentes para este análisis son justamente esa tesis y un estudio jurídico que la desglosa. Exacto. Y lo que le hace tan relevante, un verdadero punto de inflexión, diría yo, es que es la primera vez, que yo sepa en México, que un órgano judicial establece formalmente lineamientos éticos, mínimos, sí, pero explícitos, para usar IA en los procesos. Y con un enfoque muy claro, ¿no? Muy claro, perspectiva de derechos humanos. Y fíjate, lo hace antes de que tengamos una ley específica sobre IA en la justicia. Entiendo. O sea, no es solo la novedad tecnológica, que ya de por sí es interesante. Es el enfoque proactivo, poner la ética y los derechos primero. Justo. Entonces, nuestra misión hoy será desglosar eso. Cómo el sistema judicial mexicano está, digamos, anticipándose, enfocándose en la responsabilidad antes que nada. Queremos entender qué deben tener en mente los jueces al usar estas herramientas nuevas. Así es. Se trata de ver cómo la justicia intenta adaptarse, pero marcando la cancha ética desde el principio. Es una mirada súper interesante a la autorregulación en acción. Perfecto. Pues empecemos por el contexto. Mencionas que esta tesis es pionera, un parteaguas. ¿Qué la hace tan fundamental, más allá de ser la primera? Bueno, es fundamental por varias razones. Primero, como decías, es el reconocimiento oficial de que la IA ya está aquí. Ya se usa en tribunales. El caso que mencionaste, el de la queja 21-212-25 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Una corte de apelaciones, para que nos ubiquemos. Exacto. Que la usó para un cálculo. Es la prueba de que no hablamos de teoría, sino de práctica judicial real. O sea, admite que el futuro ya llegó, al menos para ciertas tareas. Ya no es se podrá usar, sino cómo la usamos bien. Precisamente. Y segundo, y esto es fascinante desde la perspectiva institucional, es que ante la falta de una ley federal que diga la IA se usa así y asá en los juicios, el propio tribunal ejerce lo que llama autocontención judicial. Autocontención judicial. Suena a que los jueces están poniendo sus propias reglas, ¿no? Como diciendo, a ver un momento, esto es nuevo, es potente. Antes de correr, vamos a ver cómo caminamos. Exactamente esa es la idea. Es una muestra de responsabilidad. Frente a una tecnología disruptiva y un vacío legal, en lugar de esperar, el tribunal dice, ok, esto sirve, pero tiene riesgos. Pongamos nosotros mismos unos mínimos éticos para usarla bien y no afectar derechos. Es autorregulación ética pura y dura, nacida de una necesidad práctica. Totalmente. Me parece una postura bastante madura, la verdad. Reconocer la herramienta y al mismo tiempo ponerle límites desde adentro. Pero, ¿estos límites salen de la nada o tienen una base legal fuerte? No, para nada. Salen de la nada. Y eso es clave para que tengan legitimidad. La tesis ancla estos lineamientos éticos en la Constitución mexicana, en pilares muy sólidos. No son ocurrencias, es aplicar los principios de siempre al nuevo escenario tecnológico. ¿Podemos repasar un poco esos pilares constitucionales? Creo que ayuda a entender la lógica detrás de los principios éticos que vamos a ver. Claro que sí. La tesis se basa explícitamente en varios artículos clave de la Constitución. Primero, el artículo 1. Es la piedra angular, ¿no?
Obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Cualquier uso de tecnología tiene que pasar ese filtro sí o sí. El gran paraguas de los derechos humanos. Exacto. Luego está el artículo 14, que es el del debido proceso legal. Esto significa que un juicio debe seguir formalidades esenciales. La IA no puede ser una excusa para saltárselas, ni para eliminar la garantía de ser oído y vencido en juicio conforme a las leyes. Entiendo. La eficiencia tecnológica no puede atropellar las garantías procesales básicas. Es un límite claro. Correcto. Importantísimo también el artículo 16, protección de datos personales. Imagínate la cantidad de información sensible que maneja un expediente judicial. Uf, muchísima. Usaría, para procesarla, exige un cuidado extremo para no violar la confidencialidad, la privacidad. Lógico. Y finalmente, se apoya en el artículo 17, que garantiza el acceso a la justicia. Una justicia pronta, completa e imparcial. Aquí la IA puede ayudar, a la prontitud, a la completitud, pero siempre dentro de los márgenes de imparcialidad y respeto a derechos. Entonces es como tejer la nueva tecnología dentro del marco legal que ya existe, buscando que todo sea coherente. ¿Y la mirada se queda solo en México? No, y eso también es muy relevante. La tesis muestra una visión conectada con lo que se debate en el mundo. Reconoce que este desafío no es solo mexicano. De hecho, cita como parámetros interpretativos guías internacionales importantes. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Menciona las directrices éticas para una IA fiable de la Comisión Europea, las de 2019. También el reciente reglamento de IA del Parlamento Europeo de 2024. Y la recomendación sobre la ética de la IA de la UNESCO de 2021. O sea, está mirando hacia afuera también. Claro. Y esto es importante porque, de acuerdo con el propio artículo 1 constitucional, las normas de derechos humanos de tratados internacionales y fuentes como estas guías pueden ampliar la protección. Muestra una voluntad de aprender de buenas prácticas internacionales. Bien, entonces tenemos una base constitucional mexicana sólida y una apertura a estándares globales. Eso le da bastante peso a la tesis, me parece. Sin duda. Ahora sí vayamos al meollo del asunto. ¿Cuáles son exactamente esos lineamientos o principios mínimos que la tesis dice que deben seguir los jueces si deciden usar IA? La tesis los resume en 4 principios clave. Son como las coordenadas éticas para navegar este nuevo territorio. Los pilares para un uso responsable, podríamos decir. Perfecto. Analicemos cada uno. ¿Cuál es el primero? El primero es el principio de proporcionalidad e inocuidad. Suena un poco técnico, ¿verdad? Un poquito, sí. Pero la idea es bastante clara. La IA solo debe usarse si es necesaria y adecuada para lograr un fin legítimo dentro del juicio. No usarla por usarla, sino porque realmente aporta algo útil y específico. Como en el caso que disparó todo esto, ¿no? Para un cálculo complejo que quizás a mano sería muy tardado o fácil de equivocarse. O tal vez para buscar patrones en muchísimas sentencias. Exactamente. Es ideal para tareas que facilitan razonamientos numéricos, búsqueda de información, organizar datos. Pero ojo, aquí viene la segunda parte del principio, la inocuidad. ¿Inocuidad? ¿En qué sentido? En el sentido de que su uso no debe interferir ni, y esto es crucial, sustituir el razonamiento jurídico humano, la interpretación de la ley, valorar las pruebas, ponderar derechos. Eso es el corazón del trabajo judicial y debe seguir siendo humano. Entiendo. La IA puede ser una calculadora súper avanzada o un asistente de investigación genial, pero no puede ser el cerebro jurídico del caso. Debe ser inocua para el juicio humano, no contaminarlo ni reemplazarlo. Precisamente, el límite es muy claro. Apoyo técnico sí, sustitución del criterio judicial no. Y eso nos lleva al segundo principio. Adelante. Si ya establecimos que se usa de forma limitada y como apoyo, ¿qué más? Sigue la protección de datos personales. Este es un punto crítico, hoy más que nunca. Al usar cualquier herramienta de IA, sobre todo las que podrían procesar información fuera del juzgado, en la nube, por ejemplo, se debe garantizar, pero de manera absoluta, que no se comprometa la confidencialidad de la información del expediente. Esto conecta directo con el artículo 16 constitucional que mencionabas antes. Proteger la privacidad de las personas involucradas es, bueno, no negociable. Use la tecnología que se use, totalmente.
Hay que evitar cualquier riesgo de filtración, de uso indebido, de análisis de datos sensibles que no esté estrictamente justificado por el propio proceso. La eficiencia no puede ser excusa para vulnerar este derecho. La tesis es muy enfática aquí. Queda claro. Proporcionalidad, no sustitución y protección férrea de datos. ¿Cuál es el tercer pilar? El tercero es uno que me parece esencial para la legitimidad de todo esto: transparencia y explicabilidad. Ajá. No basta con que el juez diga, usé IA para calcular esto. La tesis exige mucho más. El juez o jueza tiene la obligación de ser transparente sobre qué herramienta de IA usó, qué metodología siguió, qué datos le dio al sistema y, muy importante, cómo llegó al resultado que la IA le arrojó. Vaya, eso es bastante detallado. O sea, no es solo avisar que se usó. Es casi como mostrar la receta completa de cómo se cocinó ese resultado con IA. ¿Por qué tanta exigencia en explicarlo todo? Tiene una doble finalidad, y ambas son cruciales para que confiemos en la justicia. Primero, permite a las partes del juicio entender cómo se llegó a una conclusión o cálculo que les afecta, y así pueden defenderse, ¿no? Quizá impugnar el uso de la herramienta o sus resultados si creen que hay un error. El derecho de defensa. Exacto. Y segundo, hace que el proceso sea auditable. Si el caso sube a un tribunal superior, este necesita poder entender y evaluar si el uso de la IA fue correcto, justificado, si siguió los principios éticos. Sin esta transparencia y explicabilidad, la IA se vuelve una caja negra. Y una caja negra genera desconfianza. Impide la rendición de cuentas. Totalmente. Va en contra de la idea de una justicia abierta y comprensible. Tiene todo el sentido. ¿Y cuál es el cuarto y último principio? El cuarto principio es la supervisión y decisión humanas. Este viene a remachar la idea central que ya estaba en los otros. La IA opera siempre como un auxiliar. Un apoyo técnico si quieres, muy calificado quizás, pero nunca como un sustituto de la persona que juzga. Que quede claro. La deliberación final, el análisis razonado del caso con todos sus matices, la ponderación de valores y, sobre todo, la decisión que resuelve el pleito, debe recaer siempre e indeclinablemente en la autoridad judicial humana. Reafirma entonces que la IA no tiene toga, no es una autoridad, es una herramienta al servicio de la autoridad humana, que es el juez o la jueza. Exactamente. La IA carece de potestad jurisdiccional. No puede dictar una sentencia ni tomar decisiones vinculantes por sí misma. La tesis insiste en que la responsabilidad última, ética y legal, de cada fallo judicial sigue siendo humana. La tecnología asiste, el juez decide. Estos 4 principios, proporcionalidad e inocuidad, protección de datos, transparencia y explicabilidad, y supervisión y decisión humanas, dibujan un marco muy claro. Y bastante prudente, diría yo. Sí, es un enfoque cauteloso, pero abierto a la vez. Mirando el conjunto, ¿cuáles dirías que son los objetivos generales que persigue esta tesis? ¿Y qué implicaciones prácticas tiene este enfoque? El mensaje de fondo es potente. Busca un equilibrio, yo creo que delicado. Sí a la innovación tecnológica para mejorar la justicia, pero sin sacrificar su esencia humana y garantista. Se quiere aprovechar el potencial de la IA para tareas específicas, hacer cálculos más precisos, procesar muchísima información rápido, agilizar ciertas etapas y así, quizás, contribuir a una justicia más rápida y eficaz. Pero con barreras de contención muy claras, para que el remedio no termine siendo peor que la enfermedad, ¿no? Justamente, el objetivo es modernizar, sí, pero sin deshumanizar. Y eso implica prevenir activamente los riesgos que tiene usar IA sin reflexión o sin reglas claras. Riesgos que además ya se discuten en todo el mundo. ¿Podrías mencionar algunos de esos riesgos que esta tesis parece querer atajar de frente? Claro, uno evidente es el de las sentencias automatizadas. Decisiones que se sientan frías, mecánicas, sin contexto humano, sin empatía o sin esa valoración sensible de las circunstancias de cada caso, que son únicas. Que la justicia no se vuelva una línea de ensamblaje. Exacto. Otro riesgo es vulnerar el debido proceso si las partes no entienden cómo se usó la IA o no pueden cuestionar sus resultados. Ahí es clave la transparencia que mencionamos. Y un tercer riesgo, muy debatido, es el de los sesgos algorítmicos. Los famosos sesgos, donde los algoritmos que aprenden de datos del pasado pueden sin querer perpetuar o hasta amplificar discriminaciones o desigualdades que ya existen, y a veces de forma oculta. Exactamente. La IA puede ser súper eficiente, pero no es inherentemente neutra ni justa.
Puede tener errores, puntos ciegos o reflejar los prejuicios que están en los datos con los que se entrenó. Por eso la tesis insiste tanto en la supervisión humana y en que la decisión final sea del juez o jueza, que se supone tiene la capacidad y la obligación de aplicar un criterio ético, legal y de comprensión humana que va más allá del simple procesamiento de datos. El juez sigue siendo el garante último de la equidad en el caso concreto. Es una visión que valora la tecnología como una herramienta potente, sí, pero mantiene firmemente el control y la responsabilidad ética en manos humanas. Podríamos decir una inteligencia artificial asistida por humanos, y no al revés. Podría decirse así. Me gusta esa formulación. Es un intento pragmático y ético de equilibrio. Usar la capacidad de la IA para tareas delimitadas, bajo reglas estrictas, asegurando siempre que la decisión final sea producto de un juicio humano. Un juicio informado, razonado y responsable. Reconocer que la justicia tiene partes técnicas, pero su núcleo es profundamente humano. Exacto. Eso no se puede perder. Muy bien, creo que hemos desmenuzado con bastante detalle el contenido y el significado de esta tesis 2030-110. Para ir cerrando y sintetizando las ideas clave que nos deja este análisis, ¿cómo podríamos resumir el mensaje central? El resumen esencial sería este. El Poder Judicial mexicano, a través de este criterio pionero, está diciendo sí a la innovación, pero con responsabilidad. Está adoptando una postura de innovación responsable frente a la IA. Dice, sí podemos y debemos explorar cómo usar estas herramientas para mejorar nuestro servicio, pero lo haremos bajo condiciones éticas muy claras, irrenunciables. Y esas condiciones son los 4 pilares que vimos. Exacto. 1. Usarla solo si es proporcional y no reemplaza el juicio humano. Proporcionalidad e inocuidad. 2. Proteger a rajatabla los datos personales. 3. Ser totalmente transparente sobre cómo, cuándo y por qué se usa. Transparencia y explicabilidad. Y 4. Mantener siempre la supervisión activa y la decisión final en manos del juez humano. Y todo esto, como destacabas al principio, de forma proactiva, marcando un camino ético desde dentro del propio Poder Judicial, sin esperar necesariamente a que una ley externa se lo imponga, lo cual tiene mucho mérito. Correcto. Es un ejercicio de autocontención y yo diría de liderazgo ético ante una tecnología tan disruptiva. Reafirma una idea fundamental. Aunque las máquinas calculen, procesen, incluso predigan con una capacidad asombrosa, la impartición de justicia, con su carga de conciencia, de ética, de empatía, de responsabilidad final, sigue siendo una tarea intrínsecamente humana. Esta tesis ofrece un primer marco para navegar esa complejidad. Excelente. Sin duda ha sido una exploración muy reveladora de cómo se está empezando a pensar y a regular el futuro de la justicia en la era de la IA, al menos desde esta perspectiva inicial y significativa en México. Abre muchas puertas al debate. Definitivamente. Y es un debate que apenas está empezando, ¿eh? Seguramente va a evolucionar muy rápido, conforme la tecnología avance y su uso se extienda. Y justamente pensando en esa evolución, en los desafíos que vienen, me gustaría cerrar con una pregunta, algo para dejar reflexionando a quienes nos escuchan. Esta tesis establece un marco ético claro sobre cómo deberían los jueces usar la IA, define los principios, pero si miramos un poco más allá, a medida que estas herramientas se vuelvan más sofisticadas, más integradas, quizás más cajas negras en su funcionamiento interno, y se usen en tareas cada vez más diversas dentro de los juzgados, ¿qué mecanismos concretos, qué sistemas de auditoría, de verificación se necesitarán para asegurar que estos principios éticos, proporcionalidad, protección de datos, transparencia, supervisión humana, realmente se cumplan en la práctica diaria? ¿Cómo pasamos de la declaración de principios a la garantía efectiva de que se cumplen en cada expediente, en cada decisión asistida por IA, especialmente cuando la tecnología misma cambia a una velocidad vertiginosa? Esa es, sin duda, la pregunta del millón. Y el desafío inmediato que se abre. Establecer los principios éticos es el primer paso, un paso absolutamente necesario y valiente. Pero diseñar e implementar los mecanismos de control, de supervisión, de rendición de cuentas que aseguren su aplicación real y verificable, sobre todo en un entorno tecnológico tan dinámico, ese será el trabajo constante y complejo de los próximos años. La teoría ética que plantea la tesis es robusta, sí. Ahora viene el enorme reto de su implementación práctica sostenida. Ahí está la clave.